Hola y bienvenidos a esta introducción de Documate y vamos a hablar un poquito de cómo esta plataforma los puede ayudar a generar la automatización de documentos y crear aplicaciones legales. Así que primero que nada, este es un ejemplo de algo que yo he construido en Documate y donde pueden ver de que se hacen diferentes preguntas y cada pregunta ayudará para la generación de los documentos finales y nos pueden ayudar a establecer cualquier tipo de pregunta que queramos para el usuario. Ahora, ¿cómo queremos establecer estas preguntas? Es lo que vamos a discutir hoy. Para eso, primero, lo que yo quiero generar es un nuevo flujo de trabajo. Esta es mi visualización principal y quiero generar un nuevo flujo de trabajo. Un flujo de trabajo básicamente es un, una serie de preguntas que generan documentos luego de recopilar toda la data por parte del usuario. Así que vamos a generar un pequeño acuerdo de disolución de matrimonio. Es disolución de matrimonio. Y esto nuevamente puede que sea aplicable o no en sus países. Pero una vez ya he generado este nuevo flujo de trabajo, aquí hago un pequeño cambio, puedo empezar a generar las preguntas. Hay que tomar en cuenta de que Documate tiene tres elementos importantes. Primero son las preguntas, luego son los documentos residuales o aquellos documentos que se generan dependiendo de las preguntas y la data proveída por el usuario y finalmente las configuraciones. En las configuraciones, por ejemplo, podemos cambiar el lenguaje a hacerlo en español y esto nos va a permitir que muchos elementos de la interfaz de Documate puedan estar en español. Por ejemplo, aquí pueden ver que se ahora denomina patio de recreo, que es básicamente en inglés el Workflow Builder, es donde nos va a permitir construir las diferentes preguntas. Así que vamos a empezar con la información general. Y esto me va a permitir hacer diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre del esposo? Y aquí puedo generar un nombre de la variable. Es importante siempre establecer el nombre de la variable, pues eso me ayudará para efectos de la generación del documento y eso lo vamos a ver con más detenimiento. Pero así como generé una pregunta de tipo de texto, puedo generar otro tipo de preguntas. Por ejemplo, puedo establecer una pregunta de fechas y puedo establecer cuál es la fecha de nacimiento de su esposo. Y podemos generar una variable que pueda ser fecha de nacimiento. Así sucesivamente puedo generar otro tipo de pregunta, como lo puede ser una selección única o una selección múltiple. Y pues voy a generar en este caso una pregunta de selección única en donde pregunte motivo de la disolución del matrimonio. Y en esto puedo hacer diferentes preguntas, como lo podría hacer si motivo de disolución, solo estoy nombrando mi variable. Y aquí puedo poner diferentes preguntas y es importante establecer que cada opción que queremos, tanto en la selección única como en la selección múltiple, tienen que estar en líneas separadas. Entonces puedo establecer desacuerdos, puedo establecer infidelidad, solo para establecer o en algunas legislaciones de Latinoamérica. Podemos también establecer mutuo acuerdo y puedo establecer otro como lo podría ser daños irreparables. Solo nuevamente me estoy generando esta información en la cabeza, no quiero decir de que esto sea aplicable para alguna jurisdicción específica. Y así como he generado esto, puedo generar una serie de preguntas adicionales. Ahora, ¿qué es lo importante saber? Es que yo también puedo generar preguntas según la lógica de las respuestas que se entreguen. Es decir, puedo agregar lógica condicional a mis preguntas. Por ejemplo, yo quiero hacer una pregunta si la respuesta es infidelidad. Puedo establecer una pregunta en donde se establezca cuándo sucedió el hecho de infidelidad.
Y esto lo voy a sujetar, que quiero que se muestre solo si en los motivos de disolución fue infidelidad. Y eso automáticamente lo va a generar. Y así como esto, puedo seguir haciendo otras preguntas, pero para ir a avanzar, quiero mostrarles un ejemplo que yo ya he construido para este ejercicio. Así que si regreso nueva a mi visualización, voy a hacer un NDA, que es un acuerdo de confidencialidad. Y yo he hecho muchas de las preguntas que ustedes han visto. Por ejemplo, ¿cuál es la fecha del acuerdo? ¿Cuál es el nombre de la parte reveladora? Aquí tengo un sí o no, si la parte reveladora es una compañía, y eso está sujeto a una lógica que es que se haga esta pregunta sí y solo sí. Es sí la respuesta anterior. Hay otro tipo de preguntas que también son importantes que he construido en esto, y son los elementos repetidos, o lo que se denomina en inglés repeating item. Y estas preguntas son aquellas que yo voy a utilizar siempre y cuando haya elementos que se van a repetir múltiples veces o no. Por ejemplo, algo que puedo tener en muchas ocasiones o de altos números, de cientos o cero, pueden ser hijos o accionistas o empleados. Es decir, puedo tener muchos o no puedo tener. Pero dado que vamos a hacer la misma pregunta para ese elemento repetido, tengo que generar esas preguntas. Entonces, en este caso, el elemento repetido que yo he generado en mi flujo de trabajo para este acuerdo de confidencialidad son empleados. Y establezco quiénes son los empleados que tendrán acceso a los documentos y las variables que establezco. Puedo generar otra de ser necesario. Incluso puedo agregar lógica si de ser necesario. Pero quiero establecer los nombres completos de los empleados que tendrán acceso a la información confidencial y la posición del empleado. Así que con esto ya he generado lo que necesito para las preguntas del usuario. Así que yo lo he generado y ahora lo que tenemos que trabajar son con los documentos residuales. En este caso tengo un ejemplo y vamos ahora a ver cómo se ve desde la perspectiva de Microsoft Word para editar un documento. Pero hay que tomar en cuenta que se puede hacer tanto en PDF como en Word, pero para este caso concreto vamos a utilizar un documento de Word. Bueno, y ahora estamos en la visualización desde Word, en donde vamos a generar lo que será la compatibilidad de las variables con el documento, lo que se denomina en inglés document tagging, usando el Word add-in que se puede descargar de las aplicaciones de Microsoft Word, y vamos a entrar en detalle más adelante sobre cómo lo pueden hacer. Pero este es el documento que yo quiero generar, y lo primero que tengo que hacer es establecer cuál es el flujo de trabajo que yo necesito para generar las diferentes variables y establecerlas en el documento. Entonces por aquí puedo ver todas las diferentes variables que yo he generado, y por eso es importante nombrarlas y que tengan una denominación característica para que puedan ser fácilmente identificadas. Entonces en este caso, por ejemplo, quiero establecer la fecha del acuerdo y la quiero insertar en esto. Y puedo establecer el formato que yo necesito y voy a establecerlo de esta manera. Y aquí, por ejemplo, quiero establecer el nombre de las partes. Entonces voy a establecer la parte número 1 y la parte número 2, que sería, en este caso, sería la parte receptora. Así que vamos a estar estableciendo esto aquí también. De igual manera, puedo establecer el nombre de la parte 1 y puedo también incluso establecer que se demuestren ciertas condiciones o cierto lenguaje sujeto a si se cumple una condición o no. Por ejemplo, puedo establecer que quiero que una oración o una frase se demuestre si se cumplen o no ciertas condiciones, como por así decirlo, si es una compañía o no. Si una compañía es sí, lo que yo quiero que se muestre es en representación de una compañía y esto solo lo quiero establecer si la respuesta a ese elemento es un sí. Si la respuesta fue un no, entonces no lo necesito.
Nuevamente, así pueden ser frases o puede ser párrafos. En este caso lo hice como párrafo, pero es la misma lógica si es para una frase, que en este caso podría ser una frase o podría ser un párrafo, depende de usted. Y así sucesivamente tengo que generar todas las variables en mi documento, porque este es el documento que yo genero al final de mi flujo de trabajo con todas las preguntas. Por ejemplo, solo para hacer un ejemplo, si quiero agregar los elementos repetidos, que en este caso habíamos hablado de empleados, puedo agregarlo y puedo establecer cuáles son los datos que yo quiero de ellos y en qué formato. En este caso lo voy a insertar como una tabla y se puede ingresar. Nuevamente no es necesario que ustedes entiendan esta sintaxis, pero eso es lo que generará los elementos repetidos. Y al tener esto, uno solo tiene que elegir el documento para subirlo al flujo de trabajo, que ahora se puede hacer automáticamente, o se puede hacer automáticamente desde la visualización de Documate, que les muestro a continuación. Y ahora en este caso, por ejemplo, también podría hacerlo desde la visualización de Documate si elijo el documento y lo subo automáticamente. Y así, una vez lo han generado todo, tanto los documentos como las preguntas, para hacer una pequeña recapitulación, son 3 partes. Las preguntas que se generan, que hay diferentes tipos. Los documentos restantes, que son los documentos que se generan ya puede ser en Word o PDF, y que se generan mediante la vinculación de las variables con el documento, dependiendo de dónde lo queremos, y finalmente las configuraciones. Pero una vez ya tenemos esos elementos, puedo guardarlo y ya teniendo guardado lo puedo, como se denominaría, correr. Y es así como lo podemos generar. Entonces puedo llenar automáticamente esta información y eso es lo que generará mi documento al final de el flujo de trabajo. Así que eso es una pequeña introducción de cómo pueden generar un flujo de trabajo en Documate y esperamos que puedan seguir viendo las siguientes secciones de esta introducción.